Muy bien, pues vamos a dar comienzo entonces a la sesión de la dimensión jurídica y vamos a seguir el mismo orden que hemos hecho esta mañana, pero de una manera un poco más sintética, tratando de recabar los conceptos más fundamentales de cada una de las ponencias. El orden va a ser el mismo, la idea es poder terminar en torno a 1 hora y media, más tarde a las 6:30, que sea la hora un poco tope sobre la que nos movamos. Por lo tanto, las intervenciones tendrán que tener una duración entre 10 y 15 minutos, más tendiendo al 10 que al 15, aunque tenemos un poco ese margen para no ir, dado que el tiempo es muy limitado, tampoco ir demasiado ajustado. La primera que va a intervenir es Isabel Ramos, que es catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, y va a plantear el marco jurídico histórico sobre el que el resto de los ponentes nos vamos a mover necesariamente. Siempre enfocado desde el punto de vista jurídico y sobre el tema que nos ocupa, que es el concepto de posverdad, que vamos a tratar de ir definiendo a lo largo de estas ponencias desde la visión y desde la perspectiva, como decía, del derecho. Su planteamiento es libertad de expresión, verdad política y posverdad, reflexiones desde la historia del derecho. A continuación, el siguiente ponente soy yo, que soy Juan Manuel de Farameñán Fernández Fígares, doctor en Derecho por la Universidad de Jaén y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Tuve la suerte de tener a Juan Antonio, de hecho, como tutor en esa tesis, y voy a tratar de acotar conceptualmente el término posverdad en términos jurídicos y ver de manera somera los principales tipos penales que ahora mismo se ocupan de manera soslayada de este concepto. Mi ponencia va a tener el título de Consecuencias jurídicas de la posverdad. El siguiente en el turno será Nicomedes Rodríguez Gutiérrez, que es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Criminología por la Universidad de Murcia, y además es juez, ahora mismo está ejerciendo como tal, y además tiene un libro que hace un análisis de los tipos penales en las fake news y por lo tanto también en la posverdad. Y Nicomedes lo que va es a acotar aún más dentro de la tipología jurídica cuáles son los artículos ahora mismo en nuestro cuerpo normativo que se están ocupando de este concepto, aunque ya adelantamos que no es un concepto que aparezca en tanto tal en nuestra normativa. El siguiente en el turno será Jorge Tuñón Navarro, que va a ampliar el rango de perspectiva desde el punto de vista de la Unión Europea. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas de la Unión Europea por la Universidad de Edimburgo y la Complutense de Madrid. Y bueno, además, aparte de estar licenciado en Derecho, está licenciado en Periodismo y tiene además una visión muy completa para poder afrontar, sobre todo desde estos 2 últimos años de pandemia, cómo la Unión Europea ha tratado todo el tema de la desinformación y la fake news, cómo lo está de alguna manera acometiendo en una Europa de populismos que de alguna manera nos ha dejado un terreno abierto a este concepto. Y para terminar, intervendrá Javier Roldán Barbero, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, desde la perspectiva, evidentemente, del derecho internacional, para dar una visión general ahora mismo. De hecho, su título es La posverdad y el derecho internacional, ya lo dice todo, para ver esos puntos que quedan ahora mismo en el aire, en un ámbito jurídico que evidentemente se nos escapa, porque como él ya bien apuntado esta mañana, las normativas internacionales pues son concretas y específicas, no hay un elemento unitario por el momento que pueda unificar todo esto y bueno, es casi un mar sin fondo en el que tratamos de navegar. Y después de todo esto dejaremos unos minutos para, ya dependiendo un poco del tiempo en el que nos movamos, para que se puedan hacer preguntas, que es lo interesante, que pueda abrirse un poco de debate y aportaciones también por parte de los asistentes. Así, sin más, son ahora mismo las 5:08. Isabel, tiene el turno de la palabra para tu exposición, cuando quieras. ¿Me oís, verdad? ¿Sí? Sí, se me oye bien. Bueno, pues buenas tardes. Encantada de saludar de nuevo a los compañeros con los que ya he tenido la oportunidad de debatir esta mañana sobre estos temas y bienvenidos también a quienes acaban de incorporarse a esta sesión. Intentaré ser breve, intentaré resumir las ideas que, como ya digo, ya se han expuesto en la jornada de la mañana. Bien, mi participación en esta mesa redonda, como reza el título, va dirigida fundamentalmente a hacer una serie de reflexiones generales ante el fenómeno de la posverdad, pero desde la perspectiva o a la luz de la historia del derecho, que es mi disciplina o mi campo de conocimiento.
y por eso la voy a enmarcar fundamentalmente en cómo se ha construido históricamente el derecho a la libertad de expresión y de prensa y cuáles han sido los principales límites jurídicos que se han establecido frente al mismo. Desde esa perspectiva, la primera consideración que hacía esta mañana y que le hago a ustedes ahora es que tanto en el modelo anglosajón, en el modelo del common law, como en el modelo continental europeo o el modelo de civil law, la libertad de expresión nació como un derecho político. Era un derecho que nace en el tránsito al 18 al 19, en el primer constitucionalismo racional normativo, claramente vinculado al concepto de soberanía y como un presupuesto necesario para la constitución de los primeros estados de derecho, es decir, un derecho de primerísima generación, prioritario para construir el orden constitucional, tanto en su vertiente negativa de control o de resistencia al poder, decían los ilustrados y los liberales, como en su vertiente positiva de búsqueda de la verdad política a través de la instrucción o educación de la opinión pública. En su vertiente negativa de control o de resistencia al poder, se oponía fundamentalmente a la absoluta falta de libertad de expresión que existía en el antiguo régimen, en el que eran los príncipes, los monarcas absolutos, quienes fijaban la verdad oficial y además la protegían de cualquier alteración a través de muy poderosas instituciones de censura previa que impedían la difusión de cualquier idea diferente. A esa censura previa, a la idea de la censura previa, es a lo que se opusieron fundamentalmente los pensadores y racionalistas a la hora de defender el derecho a la libertad de expresión. John Locke, como decía esta mañana, fue el jurista más influyente en el constitucionalismo estadounidense, y William Blackstone, que fue el jurista más influyente en el derecho británico, defirieron el derecho a la libertad de expresión y de prensa en el modelo anglosajón como un derecho individual, es decir, relacionado con las creencias y la razón propia de cada individuo, y de carácter eminentemente político, caracterizado por la ausencia de cualquier censura previa, como he dicho, y compatible con la divulgación de todo tipo de opiniones, aunque fueran falsas, con un solo límite, ¿no?, que era la comisión de algún delito a través del uso de la palabra. En estos límites penales relacionados con la comisión de algún delito a través del uso de la palabra es donde encontramos las primeras diferencias en la evolución histórica del derecho británico frente al nuevo derecho estadounidense tras la independencia colonial. En ambos casos se mantuvieron como límite a la libertad de expresión los delitos contra la fama, el honor o la intimidad de los particulares. Pero mientras que en el derecho británico pues, también se mantuvieron delitos políticos como el libelo sedicioso, vemos como en el constitucionalismo americano este tipo de delitos políticos relacionados con el uso, mero uso de la palabra o omisión de expresiones políticas o de ideas políticas se eliminó de forma muy temprana, permitiéndose la crítica a las instituciones o poderes públicos incluso cuando se trataba del jefe del Estado. A partir de estos orígenes, el modelo estadounidense se ha caracterizado en su evolución histórica por ser un modelo muy proteccionista de la libertad de expresión, en el que se permiten todo tipo de manifestaciones, sátiras y críticas religiosas o políticas, en el que se ampara la libertad de expresión incluso frente a la intimidad de los menores en determinados casos penales, que ha prevalecido la libertad de prensa, y se toleran manifestaciones muy controvertidas o radicales, como por ejemplo comentamos esta mañana la quema de cruces por grupos supremacistas, que está protegida por el derecho. Por su parte, en la Europa continental, el derecho a la libertad de expresión y de prensa también se positivizó en los primeros textos constitucionales, siguiendo fundamentalmente en este caso por la idea de Montesquieu, de Rousseau, Voltaire, Diderot o d'Alembert, entre otros, como un derecho de primera generación, relacionado también con la idea de la soberanía nacional y la creación de opinión pública y principal garantía de libertad en el nuevo régimen político. El único límite que Voltaire ponía a la libertad de expresión, al igual que los juristas anglosajones, era la comisión de un delito o crimen, ya fuera de difamación o especialmente de sedición, pero no hablaba, no oponía como límite el caso del error o de la mentira, que consideraban un mal menor y en todo caso necesario para el conocimiento, para el descubrimiento de la verdad. Nuestra primera Constitución española, la Constitución de 1812, recogió estas ideas, reconoció el derecho en el título dedicado precisamente a la instrucción pública
y lo definió, al igual que en el modelo francés, como ausencia de cualquier forma de censura previa, decía el artículo, que era la libertad de imprimir, escribir o publicar sin necesidad de licencia o autorización previa, con el único límite del incumplimiento de la ley o la comisión de determinados delitos. Terminaba el artículo bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Estas restricciones legales fueron mucho más rígidas en el sistema continental europeo que en el sistema anglosajón. Por ejemplo, en el derecho español aún se mantuvieron como límite a la libertad de expresión los delitos contra la religión hasta la Constitución de 1869, que, como he sabido, es la primera que establece el principio de libertad religiosa. Pero, por otra parte, estaban también los delitos contra la fama o la intimidad de las personas, principalmente de calumnia o injuria, aunque también el descubrimiento o revelación de secretos. Y había otros límites, como los relacionados con los delitos políticos, de palabra, incluido el libelo sedicioso, el llamamiento público al desorden, al motín o a la desobediencia, la difusión de cualquier documento o información contraria a la seguridad, la propagación de avisos o noticias provechosos para el adversario, el delito de injuria al rey, la reina o al príncipe heredero, o la apología del crimen, que era originariamente se contemplaba como una mera falta en el ordenamiento jurídico español y que, sin embargo, ha sido el que más ha evolucionado en tiempos recientes en el ámbito o en el marco de la posverdad, ¿no? La apología del crimen y, como veremos, otros delitos afines, apología de violencia, del genocidio, del terrorismo. Finalmente estaban otro tipo de límites, que eran los relacionados o los límites propios del concepto de soberanía. Porque, como he dicho, el derecho a la libertad de expresión era un derecho eminentemente político, relacionado con la idea de soberanía, y tras los primeros estertores revolucionarios, esta se vio claramente restringida. El pensamiento doctrinario o el pensamiento moderado que se impuso en el constitucionalismo europeo de buena parte del XIX, y por el que verdaderamente comenzaron a edificarse, a erigirse los estados liberales de derecho, no tardó en restringir el concepto de la soberanía y limitar el derecho de sufragio según un modelo censitario, concediendo solo el derecho al voto a los llamados ciudadanos o propietarios, porque se entendía que solo la capacidad económica permitía la formación necesaria para ejercer el derecho político. Por las mismas razones, la libertad de expresión o la opinión pública quedó limitada a esos ciudadanos, es decir, a los burgueses, propietarios o clases medias. Los demás, los trabajadores o asalariados, los extranjeros, las mujeres, los vagos mendigos o los enfermos, quedaron excluidos del derecho a la libertad de expresión y del derecho político bajo el argumento de que no tenían la formación o la inteligencia necesaria para ejercerlo. Estas ideas se llevaron a la práctica mediante un especial control administrativo, político-administrativo y también penal de las asociaciones o medios de difusión colectiva de las opiniones de determinados grupos sociales, tipificándose en todos los códigos penales decimonónicos determinados delitos de palabra relacionados con las asociaciones ilícitas o obligaciones de trabajadores o con los delitos de manifestación, huelga o manifestación o incitación a la revuelta, así como cualquier expresión oral o escrita relacionados con estos fines. Con ello, vemos cómo a lo largo del XIX se volvía a la consagración de un discurso o una verdad política oficial. Si ya no era el discurso oficial absolutista, ahora encontramos otro discurso, otra verdad política de carácter oficial, que es la verdad burguesa, que se impuso sobre la libertad de expresión y de prensa durante buena parte del siglo XIX. De tal manera, aunque el derecho de la libertad de expresión estaba reconocido en los textos constitucionales y se defendía como un principio fundamental en los estados de derecho, en la práctica no existía, estaba intervenido. Había un gran número de trabas y controles político-administrativos y también había un amplio abanico de delitos que impedían ejercerlo a gran parte de la población, que podía ser perseguida por su idea política, religiosa o incluso condenada a la clandestinidad, al exilio, ¿no?, para poder expresarla. Bien, la progresiva democratización de los sistemas y las conquistas de los derechos sociales a finales del XIX y especialmente a lo largo del siglo XX, pues fueron fundamentales para revertir esta situación y intentar ser mucho más breve. Bien, la paulatina apertura del cuerpo electoral, primero mediante la consecución del sufragio universal y luego el sufragio igual, con la incorporación del voto femenino, así como el reconocimiento de los derechos de asociación y manifestación y el auge del sindicalismo, ampliaron
progresivamente el cuerpo de los emisores y receptores críticos de la opinión pública e hicieron desaparecer de los códigos penales los delitos relacionados con la mera expresión de opiniones políticas, así como los delitos de comunicación, huelga, manifestación. Es verdad que se mantuvieron determinados controles administrativos de la expresión o difusión de mensajes políticos o religiosos a través de las leyes de policía, las leyes de orden público, las leyes de imprenta o también las leyes de asociaciones. Y también es verdad que estos se endurecieron especialmente en determinados periodos de la Restauración o incluso de la República. Hay que reconocer también que los mecanismos propios de la censura previa se recuperaron directamente durante la dictadura de Primo de Rivera o la dictadura franquista, pero una vez restablecidos los principios constitucionales durante la transición, la regulación sobre la libertad de expresión y sus límites que hemos heredado en nuestro actual modelo constitucional es prácticamente el resultado de la evolución histórica que he venido trazando hasta este momento. Y ya para terminar, no sé cuánto tiempo estoy consumiendo, la pregunta es qué problemas tiene esta libertad de expresión y los límites establecidos a la misma a lo largo de la historia frente al reciente fenómeno de la posverdad. En mi opinión resulta insuficiente, el problema es que resulta insuficiente, ¿no? Vemos cómo, lejos de esa utopía ilustrada de búsqueda de la verdad política a través de la instrucción o de la educación del pueblo, algunos grupos de presión están utilizando la libertad de expresión como una herramienta que les permite el acceso, la manipulación de la opinión pública mediante discursos en los que nada tiene que ver la verdad, sino la capacidad de difusión, propaganda y persuasión a través de los medios, y además lo hacen amparados por la opacidad de las redes y el carácter internacional. Ante esta situación, el principal recurso jurídico que históricamente se ha utilizado frente a los abusos de la libertad de expresión, que es el de los delitos contra la fama, la intimidad o la propia imagen, es insuficiente porque solo puede ejercerse individualmente y además está condicionado o limitado por el interés público de la persona. Otro problema del ejercicio de estas acciones ante el fenómeno de la posverdad es el de la determinación del sujeto contra el que interponer la denuncia por esa opacidad de las redes y por el carácter internacional de las mismas que antes he señalado. El derecho viene reaccionando, recurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Recurriendo fundamentalmente al fortalecimiento de ese delito que antes era residual en los ordenamientos jurídicos, que era el delito de la apología del crimen, y mediante la creación de otras figuras afines como la apología o el enaltecimiento del odio, la discriminación, la violencia o el genocidio. Pero estos delitos son polémicos, o la aplicación de estos delitos está siendo polémico. En ocasiones adolecen de una conceptualización precisa y en ocasiones existe una falta de proporcionalidad en su aplicación que, por ejemplo, en nuestro país, como decíamos esta mañana, ha permitido llevar a prisión a músicos, a tuiteros o a humoristas por la mera expresión de determinadas opiniones controvertidas, polémicas o por la manifestación de determinados chistes. Y esto hay que deslindarlo mejor, ¿eh? Es necesario que el derecho avance en esta dirección, definiendo mejor las conductas que son punibles en atención a su lesividad, es decir, cuando impliquen un riesgo real o causen un daño real, e incorporando claramente el fenómeno de la posverdad. Para concluir, en mi opinión, la mera expresión, la simple expresión pública de opiniones radicales, polémicas, satíricas o incluso opiniones que son de muy mal gusto, ¿no? Deberían quedar fuera del ámbito de la aplicación de este tipo de delitos, aun cuando se haga a través de los medios de difusión de masa, porque en estos casos prevalece el derecho a la libertad de expresión y además siempre queda la vía civil de reparación del daño o la vía penal en defensa de la fama o la intimidad en el caso de los particulares. Sin embargo, sí que sería necesario tipificar o conceptualizar mejor los delitos que sí suponen un claro abuso del derecho de libertad de expresión y lesionan otros derechos o bienes jurídicos protegidos, teniendo en especial consideración cuando se utilizan para cometerlos los medios de comunicación de masa y se pretende influir en la opinión pública, ¿no? Pero sin olvidar los principios o los valores fundamentales garantes del orden constitucional, que no olvidemos que es compatible también con la difusión de ideas, incluso contrarias al mismo, ¿no? De lo contrario, estaríamos creando otra suerte de discurso oficial contemporáneo.
En fin, muchas gracias y no sé si quedamos ahora abiertos a un debate o cuando finalicen las intervenciones, pues quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Sí, vamos a dejar la pregunta al final para ir pudiendo controlar un poquito mejor el tiempo en las intervenciones y que no se nos vaya la tarde. En principio ha ido en tiempo, quizás 2 minutillos. Yo voy a tratar de terminar, hay 35 y 37 y iré un poco marcando los tiempos para cada uno para que así podamos llevar un control general. Bueno, muchas gracias, Isabel, nuevamente. Mi intervención viene seguida porque de alguna manera retomo ese momento histórico que plantea Isabel, que es el presente, con una serie de características que algunos de alguna manera han querido englobar dentro de ese fenómeno denominado posmodernidad, en el que nos encontramos con en cierto riesgo el concepto de verdad, que es quizá el motivo que nos trae aquí. Mi ponencia va principalmente orientada desde 2 puntos de vista, en cuanto al derecho como objeto y como sujeto al mismo tiempo de la posverdad. En primer lugar, voy a ver cómo, en principio, el derecho en determinados sectores se ha tratado de hacer sujeto de la posverdad, como si de alguna manera la práctica procesal y esa diferencia que suele encontrarse entre la verdad jurídica, que sería una verdad procesal, y la verdad objetiva, pues tuviera algo que ver con este fenómeno. Entonces, en primer lugar, mi ponencia va a ir a desmitificar este concepto que considero no es para nada ajustado. Y la segunda parte irá enfocada a la posverdad como objeto del derecho, es decir, como una materia que, como bien decía Isabel al final de su ponencia, el derecho tiene la necesidad y la obligación de regular porque de alguna forma el derecho tiene que irse adecuando a los nuevos fenómenos, a las nuevas particularidades de la realidad. Entonces, por lo tanto, en cuanto al primer punto, lo principal que creo que hay que clarificar es quizá el hecho de tratar de llevar el concepto de posverdad a la práctica judicial. Lo considero como un abuso de intención significante, una cierta ibris interpretativa, en el sentido de que tratar de llevar algo sin delimitar muy bien conceptualmente qué es, al fin no deja de ser más que una conjetura y una opinión. Y por lo tanto, para poder analizarlo, nos vamos a ir al concepto efectivo de lo que es realmente la posverdad o cómo la hemos podido definir, que es lo normalmente se hace en derecho. Tendríamos que primero delimitar el concepto de verdad objetiva como un elemento que tiene criterios cuantitativos y numéricos, es decir, elementos que pueden ser medibles, pesables, y un concepto que podríamos denominar verdad subjetiva, que evidentemente aquí aparecen elementos que son cualitativos, geométricos, emocionales, y que por lo tanto tienden a diverger mucho de un sujeto al otro. Ambos elementos evidentemente están presentes en una sala de un juzgado, pero a unos el derecho no puede llegar porque evidentemente es imposible que pudiera acotar todas las perspectivas subjetivas que los distintos sujetos tienen sobre un mismo hecho, pero sí va a tratar de acercarse al concepto de verdad objetiva. Sin embargo, y es lo que quiero ver ahora, no va a poder acotarlo del todo porque el mismo aparato jurídico, el mismo proceso jurídico determina una serie de límites que además, por contra y de manera contradictoria, son los garantes de la seguridad jurídica de los intervinientes en este proceso, entre ellos el propio acusado, van a impedir de alguna forma que eso pueda llegarse a alcanzar de una manera absoluta. ¿Qué tenemos entonces que ver? En primer lugar, ¿qué definimos como posverdad? Nosotros, a falta de un tipo penal que determine jurídicamente en España, en nuestro país, qué es la posverdad, nos tenemos que ir a dos definiciones. Una traducida del diccionario Oxford de 2016, que fue el que sacó por primera vez este término, que viene a decir que es una información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones que suscita, un elemento muy importante, y la definición que la RAE extrapola, que es más completa bajo nuestro punto de vista, que la define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Aquí ya vamos a ver un elemento fundamental que, si estuviese tipificado, correspondería al concepto del dolo, o es decir, a la intención. Es decir, para que realmente podamos hablar de posverdad,
debe haber una intención, y aquí diferenciábamos esta mañana, utilizando a Montaigne, la diferencia entre mentir y decir mentira. En el decir mentira uno está diciendo algo que no es cierto, pero no es consciente de que esa información no es veraz. En la mentira, cuando uno miente, ahí hay un dolo, hay una intencionalidad, elemento principal que hay. Pero hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. El siguiente es la preponderancia a las opiniones que a los datos objetivos, y ese es otro elemento fundamental que caracteriza de alguna manera las fake news y ese tipo de noticias que hoy proliferan. Y el otro elemento es la distorsión deliberada de la realidad. De nuevo aparece el elemento volitivo, el elemento intencional, y hay una intención deliberada para manipular creencias y emociones, como hemos visto al principio. Es decir, no va direccionada a la razón, al entendimiento, sino a la parte emocional del sujeto, para influir y alterar la opinión pública y las actitudes sociales. Es decir, hay un elemento colectivo como finalidad de esta tipología si es que en algún momento la hubiese. Llevar esto, evidentemente, a la práctica judicial sería algo totalmente absurdo y sería o rayaría la acusación de prevaricación por parte de los jueces o de alguna manera el animus dolendi por parte de los abogados. Pero ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué hay una divergencia en el mundo jurídico en tanto a la verdad objetiva y a la verdad judicial o a la verdad procesal? Bueno, principalmente es porque la dialéctica jurídica es una dialéctica interpretativa, es decir, diluce unos hechos en base a unas pruebas o premisas fundamentales que tienen que ser tomadas y aceptadas como ciertas, dentro además de un organigrama en tiempo procesal que determina el momento y la forma exacta en la que esas pruebas pueden ser aportadas. Si seguimos el libro 1 de los tópicos de Aristóteles, que por otro lado es el lugar común normalmente en el derecho a la hora de tratar de definir la manera en la que se puede alcanzar el concepto de verdad en un tribunal, tendríamos que diferenciar tres formas de acercar o de acercarnos a un activo de verdad. La apodíctica o demostración, en primer lugar, que serían aquellas afirmaciones que no tienen necesidad de prueba porque son demostrables por sí mismas. La dialéctica, propiamente dicha desde el punto de vista aristotélico, no desde el punto de vista platónico, que sería el concepto de divergencia de opinión y búsqueda de un acuerdo, de alguna manera, ese concepto dialéctico que implica la relación entre dos partes, no necesariamente con una búsqueda de una verdad absoluta, como podría ser, o ideal, como podría ser en un sentido platónico, sino más bien desde un punto de vista probablemente de supervivencia social necesaria que se encuentra uno en un jurado o en un juicio. Y por último, la erística o la sofística, que tiene un poco más que ver, decíamos esta mañana, con el arte de tener la razón de Schopenhauer, en la que de alguna manera uno lo que trata es de ganar una discusión o una conversación. Evidentemente, la dialéctica se apoya en concepciones a priorísticas, plausibles, que es lo que va a ocurrir y es lo que vamos a ver de cara del tribunal. El tribunal va a hacer dialéctica, va a tratar de buscar afirmaciones plausibles que sean aceptables en tiempo y forma y a través de ellas va a tratar de recomponer un hecho objetivo, pero por otra parte, aunque a veces va a tener algunas pruebas apodípticas que puedan ser medibles, pesables, como decíamos al principio, la realidad es que la figura del letrado va a ser generalmente erística, la actividad procesal del letrado es erística. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar, de hecho, buscando los intereses de su cliente y defender las garantías procesales y constitucionales de su cliente, va a ser tratar de buscar puntos en los cuales las pruebas que puedan ser presentadas de la otra parte puedan ser invalidadas o de alguna manera para tratar de aportar pruebas que puedan demostrar que su cliente pues no es culpable o lo que en ese momento esté tratando de defender. Por lo tanto, esto es un obstáculo importante para poder llegar a un tribunal a una consecuencia, es decir, a una decisión, a una sentencia apoyada en una verdad objetiva. Porque es precisamente todo el aparato probatorio el que va a conculcar, no en un sentido peyorativo, sino precisamente en un sentido de garantías predeterminadas, el hecho de que el juez tenga siempre unos datos en cierto modo limitados. ¿Cuáles son esas garantías predeterminadas? Pues, por ejemplo, el derecho a no declarar en contra de uno, a no decir la verdad,
a guardar silencio. Decíamos esta mañana que tener derecho a no decir la verdad, al fin y al cabo, no deja de ser tener derecho a mentir, ¿no? Es decir, el juzgado permite, aparte de que al testigo le exija por contra que diga la verdad y solamente la verdad, por contra al acusado le permite la opción de que pueda o guardar silencio o directamente poder mentir sin incurrir en un tipo delictivo, cosa que sí ocurriría en la figura del testigo o en el caso del denunciante que pudiera ser acusado de una denuncia falsa. Todo esto protege al ciudadano ¿de qué? De la injerencia del aparato del Estado a través del aparato judicial en la intimidad personal, y al mismo tiempo permite una serie de garantías procesales para que pueda defenderse. Por lo tanto, el juez, a través de algo similar a la de Llanoya, es decir, a una cierta interpretación, va sin ánimo de, en ningún caso, tratar de reconstruir algo dentro de esos argumentos de hecho o de derecho, es decir, argumentos ad rem y argumentos ad hominem presentados por ambas partes. Y siempre todo eso bajo el auspicio del principio indubio pro reo, que protege siempre al acusado de que en caso de cualquier duda siempre hay que ir a favor del acusado. En cuanto a la posverdad como objeto de regulación por parte del derecho, como bien ha apuntado la compañera Isabel, tenemos una serie de artículos que pudiéramos relacionar con el concepto, pero que no son completos. En principio, los delitos conocidos como delitos contra la verdad, en los que evidentemente es fundamental la existencia de dolo, y ahí tenemos la injuria, las calumnias, que son además acentuadas en el caso de que sean realizadas por medio de difusión y en la cual hay una coautoría necesaria por parte del dueño o la dueña del medio de comunicación, pero que tienen un punto de vista singular o particular. Es decir, generalmente estas calumnias e imputaciones son a una persona en concreto, que en este caso sería la figura del denunciante. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista colectivo los delitos de apología, en los cuales debe de haber una cierta intencionalidad de incitación a delinquir. De alguna manera habría o podríamos ver ahí una cierta sensación de que buscan tergiversar la realidad y afectar en el ánimo de un conjunto de individuos. O sea, podríamos ver por esa parte que pudiera cubrir de alguna manera esto. Y en el caso de las asociaciones ilícitas, que aun teniendo por objeto fin lícito, si emplean medios violentos o alteración o control de la personalidad para su consecución, se consideran que podrían ser tipificadas penalmente. Y por último, lo estoy resumiendo todo mucho, por supuesto, porque quiero dejar ahora lugar a mi compañero Nicomede, que va a analizar de manera un poco más específica toda esta tipología. Tenemos el artículo 510.1 del mismo texto, en el cual van a aparecer los delitos de odio, en los cuales también, sumado a estos de apología, se va a tipificar todo lo que sea el fomento del odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo de manera individual, de manera colectiva, por razón de sexo, credo, raza, posición social, política, ya sea de forma directa o a través de terceras personas, con medios técnicos o de cualquier manera indirecta. O sea, de alguna forma, lo que quiero dejar sobre el tapete es que nuestra regulación es incompleta. Tendríamos que juntar distintos artículos para poder generar algo parecido a un artículo que tipificara o regulara la posverdad. Tendríamos que coger un poquito de aquí y un poquito de allí, lo que de alguna manera nos indicaría que podemos estar cerca de regular algo así. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué nos encontramos? Porque el problema que tenemos el Tribunal Constitucional es que va a hacer siempre prevalecer por esa razón histórica que ha explicado Isabel hasta este momento, es decir, lo que hemos ganado hasta ahora, no podemos volver hacia atrás, hemos ganado unas libertades públicas, como puede ser la libertad de expresión o el derecho a recibir una información veraz, que aunque aparecen en el mismo articulado, son elementos que debemos de diferenciar porque tienen una finalidad distinta y que muchas veces han primado sobre el derecho al honor y a la intimidad personal. Por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva se ha quedado a veces de manera incompleta, ha dejado en sensación de inseguridad jurídica al sujeto cuando ha tratado de defenderse frente a la opinión pública o frente a los medios de comunicación, porque ha visto cómo prevalecían estos elementos. El riesgo es grande porque si por esa seguridad jurídica regulamos excesivamente esos elementos tan ambiguos como pueden ser elementos en los que hay
tanto de subjetivo, tanto de elementos que no son medibles, pues podemos entrar o podemos incurrir en un riesgo aún mayor del que tenemos. A todo esto hay que unir la injerencia de Internet, la aparición del Big Data y del recabado masivo de datos, que quizás lo que han hecho es generar un alcance y unos efectos mucho mayores a este fenómeno, que podríamos en principio decir que no es nuevo, es decir, la posverdad podríamos pensar que siempre ha estado. Pero ¿qué es lo que hay nuevo ahora? Pues nuevo, veíamos esta mañana, hay quizá una pérdida de ese valor o ese sentido de verdad, es decir, esa sensación de que todo es mentira y que por lo tanto al mismo tiempo todo puede ser cierto. También a través de la aparición de todo el entramado de Internet y redes sociales, la proliferación de las noticias, tanto en número como en alcance, con una rapidez inusitada hace relativamente poco tiempo, y que hacen que esta manipulación o esta influencia sobre la opinión pública adolezca de dos fallos o dos riesgos importantes. Uno, ya lo he dicho, el alcance y los efectos, y otro, la dificultad de determinar la autoría, es decir, lo que podríamos llamar en derecho el caso de la acefalía jurídica, es decir, la falta de una persona física a la que yo pueda determinar y que pueda encauzar en un determinado momento para considerarla autor o autora de un determinado ilícito que podríamos llamar un ilícito de posverdad. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos, son las 6 menos 20, de alguna manera nos encontramos ya ahora en tiempo, recuperando esos 2 minutillos, y no quiero ocupar más tiempo para que nos vaya dando tiempo. Le doy la palabra a mi compañero Nicomedes, que nos va a dar la perspectiva específica ahora de los tipos en concreto. Nicomedes tiene la palabra en torno a las menos 5, hasta las 6 menos 5, cuando quiera. Muchas gracias, Juan Manuel. Igualmente, el agradecimiento a Juan Antonio por invitarnos a estar en el día de hoy aquí. Bueno, al igual que esta mañana, cogía la batuta y lo enlazaba con la ponencia de Juan Manuel, planteando o estableciendo cuándo nos podemos encontrar ante un ilícito penal. Debemos partir de la base, tal y como indicaba Isabel, que los hechos pueden ser, se pueden reconducir por la vía civil o por la vía penal. En la ponencia del día de hoy me basaré en el análisis de los hechos cuando fueren constitutivos de un ilícito penal. Para ello, obviamente, deben de reunir los hechos una serie de elementos. Y entre los mismos se encuentran los elementos del tipo penal, es decir, los elementos objetivos del tipo, y los elementos subjetivos, es decir, el dolo que indicaba Juan Manuel. Pero el dolo, el cual viene recogido en nuestro artículo 5, en el artículo 5 del Código Penal, estableciéndose que no hay delito sin dolo, imprudencia. El dolo es la intención. Esa intencionalidad no tiene por qué ser directa. En algunos casos, en algunos de los tipos que veremos, el dolo puede ser eventual. Es decir, cuando el sujeto se plantea el resultado y a pesar de ello comete el hecho. Es importante realizar estas precisiones a los efectos de tener claro el planteamiento de la ponencia que nos trae aquí el día de hoy. Y dicho lo cual, a modo introductorio, partiré de la base a los efectos de determinar los tipos a desarrollar de un trabajo preparatorio que se publicó por parte de la Fiscalía General del Estado en el mes de abril del año 2020. Un trabajo preparatorio que estuvo poco tiempo, no se le dio difusión y fue retirado. Es la denominación que la misma tenía era tratamiento penal de las fake news. ¿Qué es lo que sucede o por qué lo cito como trabajo preparatorio? Pues este documento no tenía la forma, ni era calificado como circular, ni como consulta, ni como instrucción, no tenía fecha. Por tanto, de conformidad con el estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, esos trabajos preparatorios en el que tienen origen las instrucciones o las circulares, tienen esta denominación. El por qué se retiró lo desconocemos. Sin embargo, nos parece bastante interesante de estudiar, ya que en ese mes de abril de 2020, tras generarse ese caldo de cultivo el mes antes, con el inicio de la pandemia, lo que dio lugar a bastante picarescas estafas, fue un caldo de cultivo para que se cometieran muchos ilícitos penales a través de lo que nos trae aquí de la desinformación. Fue por lo que se dio a conocer este trabajo. No obstante, tal y como apuntaba anteriormente el compañero Isabel, las fake no se encuentran tipificadas, es decir, por sí en el Código Penal. Es decir, no encontramos un delito de fake news, de desinformación. Y en este sentido ya lo apuntaba Dolores Delgado, siendo fiscal general del Estado, cuando se publicó este trabajo. Es decir, que no existe el delito de bulo, de fake news. Queda claro. A pesar de ello, los hechos que se pueden reconducir a través de las fake news pudieran ser constitutivos de o delitos de odio o de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública, estafas, intrusismo e incluso delitos contra el mercado y los consumidores. Aunque se apunta a estos tipos penales, la misma no es una lista cerrada. Ya indicábamos esta mañana una noticia de un procesamiento por una causa en la que se cita expresamente que tiene su origen en una fake y en el que se le imputa incluso un delito contra la Administración de Justicia. Por ello, nos encontramos en un momento en el que todavía se está iniciando, tenemos el origen en relación a esta cuestión. Dicho lo cual, partiremos o empezaremos con el discurso de odio. El mismo se encuentra recogido en el artículo 510 del Código Penal, anteriormente citado por Juan Manuel. No vamos a entrar a profundizar por cuestiones de tiempo, si bien vamos a hacer algunas matizaciones y si el mismo puede tener encaje o no en las fakes. En primer lugar, procede de diferenciar el delito de odio del discurso de odio. El delito de odio se puede definir como un acto delictivo por el sesgo o perjuicio hacia un determinado grupo de personas. Mientras que el discurso de odio puede ser definido, tal como lo hacía el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el 97, en la recomendación sobre el discurso de odio, como todas las formas de expresión que propongan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, que incluyen la intolerancia expresada en el nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, discriminación y hostilidad contra minorías, migrantes y personas de origen inmigrante. Dicho lo cual, la principal diferencia entre ambos conceptos la subrayaremos en que en el delito de odio el enfoque se encuentra por la motivación del autor, mientras que en el discurso lo relevante es el contenido, la forma, la ideología o la forma de expresión de la misma. Ante un hecho que pudiere encauzarse a través del discurso o el delito, merecería reproche penal. Bien, con independencia de que hay que atender a los elementos objetivos y subjetivos anteriormente expuestos del caso concreto y no generalizar, si
pongo o incido en la importancia bueno, en este caso, principio de última ratio del derecho penal, es decir, la reconducción de forma directa de todo discurso a través del derecho penal puede llevar a un exceso. Por tanto, ya se apuntaba a que sería recomendable apuntar a otras medidas, como pueden ser la protección del derecho al honor a través del correspondiente procedimiento civil o incluso la autorregulación de los portales web o portales de noticias. En segundo lugar, el descubrimiento y la revelación de secretos, donde se encuentra regulado en el artículo 197 del Código Penal. Referido precepto es un poco, o está un poco más en boca de todo por los programas del corazón. La más media, si nos llega, por todos conocido, y el mismo tiene una especial trascendencia. Iré directo al grano. Dentro del mismo sería reconducido a través del artículo 197, inciso primero y segundo, y el hecho constitutivo de delito sería el establecido en el inciso tercero, es decir, los hechos por los que los enlazaríamos con la fake news. No nos da tiempo a leerlos, sería lo ideal, pero muy brevemente se impondrán las penas de prisión de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas que se refieren a los números anteriores. Serán castigados con las penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses, el que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento realizar esa conducta que prevé el párrafo anterior, es decir, sin estar autorizados a poder utilice, modifique en perjuicio de tercero esos datos reservados de carácter personal o familiar. ¿Cuál es el grave riesgo? Pues efectivamente, de conformidad con este inciso, se pueden reconducir a través de este precepto, y es precisamente esa difusión indiscriminada la que atentaría contra el derecho a la intimidad y por lo que podría ser reconducido. Importante también es tener presente la responsabilidad civil subsidiaria del medio de comunicación, la cual sería también responsable vía del artículo 120 del Código Penal. Los delitos contra la integridad moral tienen especial trascendencia, ya que cualquiera de los hechos que fueren constitutivos de otros tipos penales, como hemos indicado anteriormente, a través del concurso de delitos correspondientes, sería también constitutivo de un delito contra la integridad moral, ya que puede afectar directamente a la persona. En concreto, del artículo 173, inciso primero, el cual prevé sancionar las conductas de quien infrinja a otra persona un trato degradante, menoscabando, y aquí está lo importante, gravemente su integridad moral, y aun cuando no nombra más que la posibilidad de llegar a constituir igualmente, bueno, los delitos del inciso segundo, del inciso tercero, cuando se trate de injurias y vejaciones, y cuando nos encontremos ante acoso laboral e inmobiliario. Disculparme, pero intento ir rápido y no me da tiempo. Desórdenes públicos, los mismos se encuentran tipificados en el artículo 561. Voy a resumir mucho. Difícilmente puede encajarse a través de la fake news en referido precepto. En teoría sí, en la práctica es complicado porque se deben de reunir los elementos del tipo penal, y en el presente supuesto del 561 es la afirmación falsa o simulación de una situación de peligro, el cual exige la movilización de los servicios de policía. Por ese motivo incidimos en la complejidad de poder enlazarlo por el mismo sin perjuicio de que se pudiera reconducir a través del referido precepto. Las injurias y calumnias han sido citadas por el profesor Damián anteriormente. Incidimos en el elemento subjetivo del mismo, el elemento subjetivo que no tiene por qué ser el dolo directo
primer grado, sino que podemos ir más allá a el dolo eventual, es decir, a ese temerario desprecio a la verdad. Delitos contra la salud pública se pueden dar. El artículo 362 del Código Penal sanciona cuando nos encontramos ante un anuncio, una publicidad, un ofrecimiento, una exhibición, un despacho, un suministro de medicamentos o productos sanitarios, cosa que ha sucedido estos meses a raíz de la pandemia y obviamente enlazados con el delito de estafa. La estafa cuando a través de las páginas web se ofrecen una serie de productos, lo cual produce un engaño. El engaño acaba de ser bastante y que a su vez produce un desplazamiento patrimonial. Quizás es el tipo delictivo más recurrido. Importante, el corona phishing ha sido el tipo estrella durante este periodo. Y me queda un minuto por ir finalizando los delitos contra el mercado y los consumidores. Efectivamente, en este sentido, haríamos referencia a la publicidad fraudulenta, en este caso, para reunir los delitos del tipo. Por eso también es complicado, han de darse los elementos que vienen en referido precepto. Es un delito especial propio, ya que ha de ser comerciante a los efectos de ajustarse. Y como decía inicialmente, aunque es una lista amplia, la misma no es cerrada, no es la única y por la que se pueden incluir diferentes tipos, como indicaba anteriormente con la noticia del auto de procedimiento abreviado del juzgado de instrucción que indicaba al inicio, se incluyen incluso delitos contra la administración de justicia. Pues ahora sí, -5, Juan Manuel. Muy bien, muchísimas gracias, Nicomedes. Cronos siempre amenazando con devorarnos, ahí estamos en el límite. Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo y por tu exposición. Ahora le damos la palabra a Jorge Tuñón Navarro, que tiene de tiempo hasta las 6:10. Cuando quieras, Jorge. Aún no, tienes que poner el micrófono. Ahora bien. Ahora, me parece que ahora ya me escucháis. Decía que muchísimas gracias por la invitación, Juan Antonio, Juan Manuel, el resto de los ponentes con los que he tenido la oportunidad de partir esta mañana y también el resto de los aquí presentes. Es un placer poder estar hoy con vosotros para dar una perspectiva. Aprovecho para ir poniendo la presentación que tengo preparada para hacer una aproximación que tiene que ver desde la perspectiva sobre todo de la Unión Europea. Y lo que quiero tratar de ver sobre todo es un poco la actuación de la Unión Europea al respecto para tratar de paliar la cuestión de las noticias falsas. Vamos a ver si soy capaz de compartir lo que quiero hacer. Vale, ya parece que me decís si se viera, si no se viera. En principio se tiene que ver ya mi pantalla, ¿verdad? No, aún no. No se ve mi pantalla. Bueno, ahora si sí, no ahora ya sí se ve, Jorge. Ahora ya sí. Ahora ya sí se ve, están las diapositivas, ¿verdad? ¿Se ven? Correcto, se ve perfectamente. Perfecto. Bien, pues yo lo que quería es, dentro de un trabajo más grande que tiene todos estos apartados, centrarme básicamente en precisamente la acción de la Unión Europea, normativa y no normativa, con respecto precisamente a cómo atajar o contener la desinformación. Quiero arrancar esta presentación de una fotografía paradigmática que es la comparativa de la explanada del Capitolio en las tomas de la primera toma de posesión de Donald Trump a la izquierda y de Barack Obama a la derecha en 2017 y 2009 respectivamente. ¿Por qué lo hago así? Por dos motivos. En primer lugar, porque se concibe que el año 2016, con aquella, como decía Juan Manuel, con aquella inclusión en el diccionario Oxford, fue la eclosión de la posverdad o de los fenómenos desinformativos, con dos eventos que fueron básicos, como fue
el referéndum del Brexit y la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana. Es más, ligando esas dos cuestiones, posverdad y desinformación, se hizo muy famoso aquellas declaraciones de los portavoces de Donald Trump cuando, inquiridos sobre la cuestión que ellos decían, que sostenían que había habido mucho más asistentes a su toma de posesión, cuando aquí las fotografías parecen decir otra cosa, hablaron de que ya no estábamos es decir, hablaron prácticamente, consagraron el relativismo moral, ¿no? Hablaron de que ya no estábamos ante la época donde, de la verdad, sino la época postfactual, la época de la posverdad, donde no había verdades absolutas, sino fórmulas para llegar a esa verdad, es decir, fórmulas de interpretar la propia verdad. Y ellos interpretaban pues, que aquí, que en la foto de la izquierda hay más personas que en la foto de la derecha. Por lo tanto, que todo era válido ante los peligros que esto conlleva, ¿no? Tratar de dilucidar que no existe verdad o mentira, que no existen hechos, sino interpretación de los mismos. Bien, en ese sentido, digamos que la Comisión Europea y la Unión Europea vieron el peligro que se les venía encima. De alguna manera, ya en 2018 lo que hicieron fue explicitar que durante años anteriores habían detectado toda una serie de agentes nacionales y de otros países que venían utilizando campañas masivas de desinformación en línea para tratar de sembrar la desconfianza y crear tensiones sociales que podía tener evidentemente graves consecuencias para la seguridad no solo de la Unión Europea, sino de sus Estados miembros. En ese sentido, la Unión Europea también explicaba que evidentemente la protección de los procesos electorales no dependía mayormente de la Unión, sino que eran competencias de los propios Estados miembros, pero que existía una dimensión transfronteriza de la desinformación, puesto que mayormente es de tipo digital, que requería evidentemente de un enfoque a escala europea para poder garantizar una acción eficaz, coordinada y proteger tanto a la Unión Europea como a los ciudadanos de este tipo de estrategias. Más allá de otras cuestiones más teóricas que voy a saltar y que hemos visto en la sesión de esta mañana, sí que me gustaría centrarme en precisamente en la estrategia de la propia Unión Europea al respecto. De una parte, mientras que en Estados Unidos se apostó desde 2016 por el sistema de la verificación de datos, digamos que la estrategia europea ha sido un modelo más híbrido que ha apuntado tanto a la regulación como a la colaboración con las industrias implicadas, mayormente las tecnológicas, y también apelando de alguna manera a la educación y a la responsabilidad de los propios usuarios. Si veis este gráfico, en este gráfico es un trabajo previo realizado con otros profesores en el cual nosotros lo que tratábamos de estipular era quiénes eran los agentes o los stakeholders europeos que trataban de luchar contra la desinformación. Y nos salían que había distintos tipos de actores, desde iniciativas de verificación, actores mediáticos, periodistas y medios, actores académicos, actores audiovisuales, think tanks, iniciativas o asociaciones de la sociedad civil, fundaciones, plataformas de información paneuropeas, medios alternativos o incluso los grandes portales de Internet. Como se puede ver en el grafo vemos que hay numerosos nodos, pero que no están demasiado ligados entre sí, es decir, no interaccionan fuertemente entre sí, lo que denotaba en nuestro estudio que existía una disputa por convertirse en el intelectual orgánico de la Unión Europea contra la desinformación y que no existe un consenso dentro de la propia Unión en cómo afrontar el fenómeno de la desinformación. De hecho, ni siquiera dentro de la propia Comisión Europea, para los cuales de una parte se debe acudir a técnicas como la verificación o como la promoción de marcos alternativos, mientras que el Servicio de Acción Exterior lo que apuesta mayormente es por soluciones de tipo geopolítico. Por lo tanto, digamos que en este marco lo que quiero hacer ahora es deslindar un poco cuál ha sido la actuación mayormente de la Unión Europea precisamente ante ese virus desinformativo. Voy a ver si consigo llegar a la... Sí, ya estoy aquí. Es por eso que la Unión Europea cuenta con un precedente precisamente derivado del Servicio Europeo de Acción Exterior, como fue el famoso equipo para la comunicación estratégica del Este de 2015, que trataba de un poco de detectar las desinformaciones provenientes de la Federación Rusa.
Sin embargo, digamos que los hechos sucedidos en 2016, el referéndum del Brexit, recordemos Cambridge Analytica, microsegmentación y cómo cambió el resultado del referéndum y provocó la salida del Reino Unido de la Unión, y la llegada del propio Donald Trump a la presidencia norteamericana, hizo a la Unión Europea concentrarse en saber que existía un gran problema y sobre todo que tenían un gran riesgo a que se desvirtuasen los resultados de las elecciones europeas de 2019 y que provocase un ascenso aún mayor de los partidos eurófobos o euroescepticistas en el propio Parlamento Europeo. Para ello diseñó el Plan de Acción contra la Desinformación, que trataba de vincular las noticias falsas a los procesos de desestabilización típicos de las estrategias u ataques híbridos. En ese sentido, bueno, hubo varios precedentes a este plan europeo, Plan de Acción contra la Desinformación, como fue la creación de un grupo independiente de alto nivel en 2018 que elaboró un informe sobre las noticias falsas y la desinformación en línea, cuya importancia radica en que después, aunque no fue vinculante, pero se vio reflejado en la comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la desinformación en línea, en la cual, de alguna manera, se trataban varias cuestiones, pero sobre todo se daba un plazo a las plataformas, redes sociales y anunciantes de Internet para que se adaptasen al informe y a la comunicación antes de plantearse otra legislación sobre la desinformación, sobre todo haciéndoles ver que estaba en juego su acceso a un mercado de 450 millones de potenciales consumidores. Precisamente a final del 18 se publicó el Código Europeo de Práctica en Desinformación, en el cual ya se pretendía que las propias plataformas digitales jugasen un papel en esta lucha, que hiciesen más tratando de o combinándoles a alcanzar unos estándares de autorregulación y hacer más transparente la publicidad política, así como apostar por la verificación de datos. No cabe duda de que todas estas actuaciones tenían una meta, que era precisamente paliar los efectos desinformativos y las estrategias híbridas con respecto precisamente a esas elecciones europeas. Es verdad y se ha analizado que más allá de las carencias que pudiera tener este plan de acción contra la desinformación, sí que tuvo una cierta utilidad al poner sobre la mesa algunas cuestiones concretas muy importantes, como la relación entre la lucha contra la desinformación y el auge de los populismos, la eficacia y la legitimidad de una intervención de las plataformas, que al fin y al cabo son entidades privadas que buscan sus propios beneficios, como diques ante el virus de la desinformación, la discusión sobre si la verificación es la mejor arma para contenerla o la evolución de las técnicas de desinformación. En cierta manera, tuvo un cierto éxito esta política de la Comisión Europea, puesto que se verificaron un menor impacto de las estrategias híbridas desinformativas en el marco de las elecciones europeas. Es decir, no fue el impacto tan elevado como podía preverse en un principio y, de hecho, los partidos euroescépticos y eurófobos no obtuvieron tan buenos resultados como preveían. No obstante, la Unión Europea no se ha quedado quieta, no se ha quedado parada después de las elecciones europeas, sino que ha seguido desarrollando mecanismos. El primero, derivado precisamente de este plan europeo contra la desinformación, fue el sistema de alerta rápida, los famosos ministerios de la verdad, que tanto han atacado los partidos de extrema derecha, y por último, el más nuevo, el plan de acción para la democracia europea. El sistema de alerta rápida, aquellos supuestos ministerios de la verdad, era un plan que la entonces alta representante Mogherini pidió a los estados nacionales con planes de seguridad nacionales contra la desinformación y la existencia de puntos de referencia de alerta rápida. En cualquier caso, se trataban de departamentos técnicos y nunca órganos políticos que fueron implementados en todos los países. Más allá, la última herramienta de la Unión Europea para combatir la desinformación ha sido el Plan de Acción para la Democracia Europea, que digamos que ha tratado de empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes, apostando por tres puntos basilares. Los puntos basilares han sido, en primer lugar, la promoción de elecciones libres, justas y transparentes.
proponiendo toda una serie de medidas, legislación para garantizar más transparencia, revisión del reglamento sobre financiación de partidos políticos, estableciendo nuevos mecanismos operativos conjuntos a través de la Red Europea de Cooperación Electoral o medidas para proteger las elecciones y las infraestructuras electorales. Segundo punto fundamental fue la apuesta por la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, buscando recomendaciones sobre seguridad a los periodistas, presentando iniciativas para frenar el uso abusivo de demandas estratégicas contra la participación pública, colaborando estrechamente con los Estados miembros a través de un diálogo estructurado que proporcionase financiación sostenible para proyectos de asistencia jurídica y prácticas a periodistas de la Unión Europea, o la propuesta de nuevas medidas para apoyar el pluralismo de los medios de comunicación y reforzar la transparencia de la propiedad de los medios, así como de la publicidad estatal. Por último, la última cuestión, enfocada específicamente a la lucha contra la desinformación, tratará de prever la mejora de las herramientas que tiene la Unión Europea para contrarrestar las injerencias extranjeras. Se va a dirigir a los esfuerzos para revisar el Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación en un marco de corregulación de obligaciones y rendición de cuentas, sobre todo para las plataformas en línea, en consonancia de la Ley de Servicios Digitales. Preveía la publicación de orientaciones para mejorar el Código de Buenas Prácticas, así como buscar elevar, como ya hemos dicho, la seguridad de los propios periodistas. De alguna manera y en conclusión hay que tener en cuenta que las iniciativas de la Unión no suponen ministerios de la verdad, sino redes de acción coordinada para establecer diques contra la desinformación. Necesitan o buscan tratar de evitar abusos o usos abusivos o restrictivos de la libertad de prensa que son utilizados por los partidos de extrema derecha para deslegitimar las acciones de defensa contra o contención contra la desinformación, explicando que se tratan de sistemas prácticamente poco amigos de la libertad de expresión como los que existen en otros lugares. Y, bueno, la acción, evidentemente, otra máxima es que la acción europea contra la desinformación debe actualizarse constantemente para poder ser efectiva. Digamos que había algunas cuestiones más que tratar, pero me voy a quedar aquí para respetar un poco los plazos que hemos estipulado en el desarrollo de estas ponencias. Agradezco mucho la atención y quedo emplazado a las posibles preguntas que pueda suscitar esta presentación cuando termine el compañero Javier Roldán. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la emergencia de tu presentación. También te ha acoplado muy bien al tiempo. Esto es importante. Y ahora le damos sin pausa la palabra al último de los ponentes, que es Javier Roldán, para que termine en torno a la I-25. Y aunque vamos a meternos un poquito más allá de la I-media, pero por lo menos nos mantenemos dentro del tiempo, cuando quiera. Estupendo, muchas gracias Juan Manuel, gracias Juan Antonio de nuevo, compañero del seminario, del proyecto, y queridos colegas que veo también conectados, con Carmela Pérez Bernárdez, María Jesús García Torres, por supuesto Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Dolores Fernández Figueres, en fin, un largo etcétera de personas apreciadas y queridas. Pues bien, hablemos de la posverdad y el derecho internacional en 15 minutos tan solo, y perdónenme por la superficialidad y generalidad con que voy a tener que emplearme, ¿no? El primer elemento que quiero señalar, simplemente apuntar, es el factor tiempo, la relación entre pasado, presente y futuro. También en el ámbito internacional da lugar a confusiones, a manipulaciones. Hay en una novela inglesa del siglo XIX se dice que el pasado es un país extranjero, pero en realidad en el pasado está muy bien vivo y es un campo de batalla actual en numerosos conflictos, ¿no? A mí me resulta curioso algunos conflictos del pasado, por ejemplo, el genocidio, porque yo creo que fue genocidio en 1915 de los armenios por parte de los turcos. Decir esto en Turquía es un delito. Sin embargo, otros estados como Francia han señalado abiertamente que se trata de un genocidio. Podríamos poner otro ejemplo, incluso remontarnos a un pasado muy remoto y a un pasado prehistórico, a lo que se podía llamar la historia sagrada, en donde la Biblia sigue jugando un papel importante en la determinación del territorio en Israel, o por supuesto la Sharia con el Corán y sus distintas interpretaciones
y manipulaciones pues son objeto de tensiones hoy en día y juegan un papel, la religión en su conjunto, un papel fundamental en la estructura internacional actual. Por tanto, el pasado está vivo y está tenso. El conflicto de Ucrania nos pone de manifiesto también la importancia y la gravedad de construir imaginarios nacionales en base a grandes epopeyas, lo que suele degenerar en guerras. El nacionalismo en sí mismo es una plaga, es una nueva religión y es un factor que está reñido con la paz, con la concordia, con el progreso internacional. En ese sentido, decía esta mañana y repito ahora que una ideología internacionalista europeísta es sinónimo de una ideología tolerante, abierta, plural, en donde se reconoce al otro, la diferencia de personas, de nacionalidades, de sensibilidades. Y junto al pasado está el futuro, y el futuro que muchas veces se ha presentado en el lenguaje internacional como una utopía, muchos escritos, el mismo de Immanuel Kant, de la paz perpetua, de establecer una paz permanente y global sobre la base de la generalización de una forma republicana, democrática de Estado, pues en la actualidad, más que las utopías, abundan las distopías y algunas de ellas se hacen realidad. Con la COVID o con el volcán en La Palma, no hay que imaginar, no hay que ser tan fatalista, o incluso con el propio descontrol del armamento nuclear que vuelve a aparecer. Por tanto, los progresos tecnológicos conllevan ventajas y conllevan también miedos, retos que se explotan de distintas maneras y desde luego el cambio climático origina un problema primero de si hay un punto de no retorno y segundo de si estamos hablando sencillamente de la supervivencia, no del planeta, pero sí de la humanidad tal como la hemos conocido hasta ahora, y esto da lugar a fabulaciones, a negaciones de toda índole. Hablaba también de esta mañana de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, que evidentemente comparten categorías y comparten también conceptos. Podríamos decir que el derecho internacional se presta más a una retórica, a una demagogia, a una hipocresía, el distanciamiento de la realidad internacional con la realidad inmediata de las personas hace que la realidad internacional se presente como algo muchas veces remoto y que se presta desde luego a confusiones. Téngase en cuenta que las relaciones internacionales y la seguridad internacional es un campo propicio para la opacidad, para el secretismo, para los secretos oficiales. En todas las legislaciones internas se habla de que los temas de seguridad nacional, de relaciones internacionales, de la defensa, deben ser confidenciales y esto se presta evidentemente también a abusos de toda índole. Y luego la palabra, la narrativa, el relato, ¿no? ¿Quién se lleva lo que decía un poco Jorge, de que a falta de realidades objetivas, tangibles, pues el que tiene el poder, el que tiene el relato, la narrativa y se lleva un poco el gato al agua? Y en el lenguaje internacional hay toda un vocabulario de palabras, incluso se confunden y se cambian los nombres, ¿verdad? Hablando de nuestra querida Argentina, las Malvinas o las Falkland, ¿no? El Mar de China, la compañía Blackwater cambió su nombre, Facebook tan pronto como se ha desacreditado se ha cambiado el nombre y se ha hecho llamar Meta. Por tanto, la vida secreta de las palabras, ¿no? Que era el título de una película de Isabel Coixet, se da pie a muchas manipulaciones. Por tanto, el secretismo es un dato importante y relevante en la realidad internacional. Hablábamos también, y simplemente lo apunto, de que a veces es la verdad lo que está perseguida, ¿no? Me parece que era Nicomedes el que citaba el caso de Edward Snowden o el de Assange con Wikileaks, de si se puede juzgar y en su caso ahora pendiente de extraditar a Assange, Julian Assange, por haber publicado cosas que son ciertas. Entonces, en ese sentido, pues también hay un conflicto en sí. La verdad puede ser alguna vez ilícita y puede ser punible. Por otra parte, las características del derecho internacional en general, efectivamente su propio nombre, de por qué internacional y no interestatal, otro tipo de denominación, su propia creación, su propio fundamento.
La realidad, hay negadores, negacionistas del derecho internacional desde siempre, desde sus orígenes, que no podían entender que hubiera un fenómeno jurídico distinto del Estado. El Estado era una summa potesta, una realidad completa, autosuficiente, soberana, plenipotenciaria, y por tanto no se podía imaginar que hubiera obligaciones internacionales que trascendieran al Estado y que pesaran sobre el Estado. Esto dio lugar a muchos teóricos, ¿verdad?, para negar pura y simplemente el derecho internacional. Otra visión de las cosas fue el ius naturalismo, entender que el estado de las cosas, y particularmente desde un punto de vista religioso, la ley de Dios era una ley intemporal, perpetua, que marcaba unos límites sobre los estados, que eran un poder absoluto en la tierra, pero que por encima de este poder terrenal hay un poder divino, un poder, la ley de Dios, que nos une a todo el género humano y que crea un fenómeno, una sensación cosmopolita, ecuménica verdaderamente, ¿no? Luego hablábamos también de los actores internacionales en el orden actores sujetos. El Estado es el sujeto preeminente para la creación, es el gran creador, el gran hacedor del derecho internacional. Y sin embargo el Estado y su soberanía no son lo que eran, ¿no? Está magnificada la soberanía, la patria, la independencia. Hoy en día, por razones de hecho y de derecho, la soberanía está limitada, en algún caso desdibujada. Hay estados que se llaman fallidos directamente, ¿verdad? Incluso en la terminología conspiranoica se habla mucho del estado profundo, ¿verdad?, del deep state, de que hay hay un conglomerado de fuerzas que no aparecen en la Constitución Nacional y que son las que gobiernan el Estado y el mundo, ¿no? De que hay personas, digamos Bill Gates, ¿no?, que es el que manipula todo. Por tanto, sobre quién manda en el mundo hay una cierta confusión. Por supuesto, las grandes empresas, lo público, lo privado, a veces se entreveran, se entremezclan, y podíamos pensar realmente si un país como Malawi tiene más poder que una compañía como Apple, ¿no? En ese sentido, por tanto, el Estado muchas veces está superado por los acontecimientos y no es, evidentemente, la summa potestas que en algún momento fue. Y en algún caso también algunos estados, su propia realidad se pone en duda, su reconocimiento, o quién es el gobierno que ejerce verdaderamente el poder o debe ejercerlo en un estado. Ahora en África, desgraciadamente, están proliferando los golpes de estado y esto da lugar a la figura de si reconocer o no al nuevo gobierno de Mali. En Mali ha habido 2 golpes de estado, no uno, sino 2, en Burkina Faso, etcétera. Por tanto, realmente hay estados que no llegan a controlar la totalidad del territorio, gobiernos títere, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una realidad subyacente, subliminal, subterránea, que se impone a la realidad del derecho. Otra cosa, y voy terminando los pocos minutos que quedan, es que algunas materias, algunas ramas del derecho internacional se prestan más que otras a la posverdad, a los bulos, a la exageración o directamente a la mentira. Hablaba de la cooperación al desarrollo, que está impregnada siempre de un lenguaje voluntarista, buenista, que no se corresponde desgraciadamente con la realidad. Hablábamos de la inmigración, ¿verdad?, que está siendo desacreditada por toda una batería de bulos, pero también desde el punto de vista humanitario por una serie de corrientes de opinión que intentan también minimizar los problemas que naturalmente la inmigración, y no por culpa de los inmigrantes, lleva consigo. Y el tema de la seguridad, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad. Aquí se ha hablado de la desinformación como arma de guerra, ¿no? A Rusia le sale muy barato ser una superpotencia porque utiliza como arma híbrida, esperemos que no haya un conflicto armado a la antigua usanza en Ucrania, pero de momento lo que Rusia practica es un injerencismo en otros estados, practicando además algo característico de nuestro tiempo, que es la falta de ecuanimidad, la falta de coherencia entre lo que se hace
y lo que se dice, entre las palabras y los hechos, las realidades y los deseos. Rusia afea que no se respete su soberanía y lo que hace ella es directamente invadir o jibarizar la soberanía de estados cercanos a los que le niega esa misma independencia que para sí reclama. Hablamos de democracia, evidentemente. La democracia se aparece como un valor eufónico, virtuoso de nuestras relaciones internacionales. Los estados multiplican los comicios electorales y, sin embargo, en tiempos de posverdad, la realidad, el carácter genuino, auténtico de la votación popular se diluye por una serie de circunstancias que conocemos, desde la represión, de tener todas las palancas del poder. Podríamos hablar tristemente de la Nicaragua de Daniel Ortega y de tantos otros casos en que la oposición está amordazada, cuando no directamente encarcelada o incluso envenenada en algunas circunstancias. Los derechos humanos, se ha hablado suficientemente y fehacientemente por parte de vosotros, de los retos que se plantean, de la conjunción de la libertad de expresión, honor, intimidad, etcétera. Todo esto da lugar, evidentemente, a unas zonas oscuras. Nuestra propia Constitución, en el artículo 10.2, se remite al derecho internacional para que el derecho internacional aclare cuál es el sentido, el alcance exacto de los derechos humanos, porque muchos de ellos, como hemos visto, están enfrentados y no son complementarios entre sí. Y por otra parte, las nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, los neuroderechos que se llaman, que amenazan incluso la propia identidad, la propia esencia del ser humano, su propio libre albedrío. Por tanto, estas serían las conclusiones. Finalmente, los hechos, muchas veces las normas jurídicas y los hechos van cada uno por su lado. Juan Manuel de Faramiñán hablaba de la verdad jurídica y de la verdad objetiva, ¿no? En derecho internacional muchas veces se echa de menos más justicia, más jueces internacionales que digan la verdad procesal, que decía él, ¿verdad? Pero muchas veces esa verdad judicial no basta para resolver un conflicto. Por ejemplo, está claro que una sentencia judicial sobre Gibraltar, que incluso podría beneficiar a los intereses españoles, diciendo que Gibraltar debe pertenecer a España, no zanjaría el tema. Por tanto, la política sigue jugando un papel más allá de los datos, más allá de las sentencias judiciales, pero en la realidad internacional siempre tenemos el problema de qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Muchas veces no sabemos lo que ha pasado con los uigures en China, lo que está pasando, lo que pasó en el origen del COVID. Para todo esto, una investigación internacional es muy importante. La explosión del Líbano de hace dos veranos, ¿no? La explosión mayúscula, tremenda, ¿no? Pues evidentemente aquí hace falta una investigación internacional, porque la clase política libanesa no va a arrojar luz sobre este tema o sobre el asesinato del primer ministro Hariri. Por tanto, en ese sentido, la investigación internacional tiende a ser más imparcial y a decirnos lo que ha pasado. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Abrimos entonces el turno de preguntas e intervenciones. Como ha hecho Juan Manuel, le vais dando a la mano y como sale por orden, le voy dando la palabra. Pues cuando quiera, Juan Manuel. Bueno, ante todo, felicitar a Juan Antonio y a Juan Manuel por organizar este encuentro que nos ha resultado sumamente interesante. Y mi pregunta va a caballo entre Javier Roldán y Jorge Tuñón, porque hay un tema que está muy vinculado a la fake news y sobre todo a la posverdad, que es la deformación de la democracia. Me explico. Javier Roldán tiene un trabajo ya clásico que es Democracia y Derecho Internacional, en donde pues, se plantean los valores del modelo democrático. Pero resulta que a partir de un neologismo de Ferenc Zakarías, que inventó el término democracia iliberal, resulta que hay determinados estados
de la Unión Europea que se han acogido al modelo y que es la democracia iliberal, pues sería el acceso al poder a través de los modelos democráticos clásicos y luego, una vez detentado este poder, realizar un cambio, un giro copernicano, que es lo que está haciendo Víctor Orbán ahora en Hungría, y ese giro copernicano determina un modelo de carácter totalitario completamente diferente a las vías que permitieron al supuesto líder llegar al poder. Claro, esto es una fake news, utilizar el modelo de la democracia para implantar lo que luego Gabriel Albiac, en un trabajo fantástico que tiene publicado recientemente, habla justamente de estas ideologías holísticas de carácter totalitario que al final nos confunden, toman el poder y cambian las reglas de juego. Pues os dejo la pregunta y muchas gracias. Jorge, ¿quieres o intervengo como quieras? Bueno, contesto yo en primer lugar y Jorge luego a continuación. Es muy interesante lo que señala efectivamente porque tenemos tal incertidumbre terminológica y conceptual que antes parecía claro lo que era una democracia y una dictadura, ¿no? Y ahora se van confundiendo y se van manipulando todo. Existe el término democratura también que se ha acuñado para señalar, o democracia liberal como tú señalas. Todo se falsea, todo se manipula y en ese sentido pues las elecciones no son garantía de nada. Muchas veces y muchas de ellas están presididas por observadores internacionales que no pueden llegar a arrojar un veredicto absolutamente claro sobre la transparencia del sistema. Por tanto, la democracia, además, el nivel de abstención va creciendo. Algunos referendos que algunos consideran que es el paradigma de la voluntad popular, de la democracia directa, están completamente manipulados. El Brexit se ha sabido que ha habido manipulación, que la BBC participó en el engaño de datos sobre el sistema sanitario, etcétera, y eso ya se consagra y ya se perpetúa la independencia del Reino Unido para mala suerte, y el separatismo catalán también ha jugado mucho, ¿no? Apoyado en Rusia, por ejemplo, como se ha podido comprobar también. Por tanto, efectivamente, todo es una confusión completa y el término democracia. El problema no solo es que la democracia y los derechos humanos están remitiendo en el mundo, sino que, como decía Juan Manuel, están remitiendo también en el campo occidental. Alguien decía que en Estados Unidos Donald Trump no es un paréntesis en la democracia americana, sino que Joe Biden es un paréntesis entre el trumpismo, y hablaba de Polonia, de Hungría o de Boris Johnson, etcétera. Por tanto, la democracia se va resintiendo. En estos tiempos de fake news, de bulos, el derecho, el Estado de Derecho, la separación de poderes necesita un estado de cosas objetivo. El derecho es un instrumento de raciocinio, un instrumento de seguridad jurídica, y en este tiempo está todo completamente cambiado. El micro, Jorge, tiene el micro apagado. Perdón, ya debe estar abierto. Decía, si me escucháis bien, que coincido mayormente con Javier en todas las apreciaciones que ha realizado. Creo que se podía analizar desde distintos prismas. Yo os quiero añadir solamente un par de detallitos, ¿no? La primera cuestión es que precisamente, como decía Juan Manuel de Faramiñán, el modelo de las democracias iliberales, ¿no? Utilizamos métodos democráticos para llegar al poder y después pasamos a otros sistemas menos democráticos. Sin embargo, sí que quería llamar la atención acerca de que los modelos de estrategias híbridas o estrategias desinformativas también dentro de los propios países tienen que ver precisamente con llegar al poder de forma democrática a través de elecciones, pero presentando realidades deformadas completamente con unos determinados intereses políticos. De forma que los votantes puedan hacer elecciones democráticas teóricamente, pero basadas sobre realidades distorsionadas.
quiero poner un ejemplo que ya es antiguo, pero que se atiene a la realidad española, ¿no? Los sucesos los famosos sucesos del 11 de marzo de 2004, de que precisamente ahora, bueno, vamos a cumplir dentro de un mes ya 18 años. Precisamente en su momento, lo que trataban cada uno de los contendientes políticos que iban a llegar a esas elecciones era presentar su verdad para que precisamente los electores pudieran decidir el futuro del país en función de cada una de esas verdades, que entiendo que cada uno distorsionaba unos más y otros menos, evidentemente, pero a su gusto, ¿no? Por lo tanto, digamos que coincidiendo con esa apreciación sobre las democracias liberales, sí que es verdad que aquí hay un paso anterior, que es presentar realidades distorsionadas para que se realicen procesos democráticos, votaciones o referéndums, lo que acaba de decir Javier con el Brexit, con decisiones del todo democráticas, pero que se han basado en la comprensión de los hechos de forma distorsionada en base a unas campañas orquestadas previamente con unos intereses ideológicos muy claros. Y solamente por cerrar, una anotación más que tenía que ver precisamente con esta cuestión de las democracias y llevando la cuestión hacia la Unión Europea. Como hemos dicho anteriormente en la reunión de investigación anterior, la Unión Europea tiene un problema grave y es que está dentro del marco de las estrategias híbridas, está luchando contra potencias como China o la Federación Rusa que no se han dado el respeto por ciertas cuestiones básicas esenciales que pertenecen a la acquis communautaire, ¿no? Al acquis comunitario, como son el respeto al Estado de Derecho o la libertad de prensa o la libertad de expresión. Es decir, combatir la libertad, es más fácil combatir la desinformación, sobre todo cuando la estás emitiendo en esos países, cuando directamente censuras lo que no te gusta, lo que no te interesa. Sin embargo, la Unión Europea tiene que ser mucho más cauta para precisamente que no se le achaque que es un sistema que no respeta precisamente esos principios como pueden ser estos otros países que acabo de mencionar. Simplemente lo dejo ahí para no... Gracias a ambos. Gracias. Muy bien. Le damos la palabra ahora a Celso Vargas, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por esa interesante presentación. Yo he estado un poquito, bueno, he leído un poquito sobre la propuesta de la Unión Europea, efectivamente, para regular este tipo de fenómenos. Yo he encontrado un fenómeno diferente y quisiera también ver la valoración de ustedes relacionada precisamente con procesos electorales. Y es que, o sea, distintos partidos políticos han explotado una característica que no puede ser considerada como hechos alternativos o dentro de la familia de las llamadas estrategias de posverdad. Y es que explotan, por ejemplo, diferencias que pueden polarizar a una población. Esto tiene claramente un objetivo que es el de lograr la acumulación de votos, pero es un hecho real. En el caso de España, por ejemplo, la separación o el movimiento independentista entre Barcelona y otras comunidades es claramente, es un hecho que nosotros no podemos negar, está ahí. Lo mismo encontramos este tipo de situaciones, por ejemplo, en temas como el reconocimiento de derechos a minorías, donde hay claramente elementos polarizantes y que nosotros no podemos decir exactamente que sean hechos alternativos o que sean fake news, a pesar de que están rodeados con hechos que corresponderían, por ejemplo, a noticias falsas y a teorías conspiratorias o a aspectos de desinformación, pero no podemos hablar ahí de que haya una alteración del hecho, sino que hay una especie como de desplazamiento del foco de interés, tratando de sobredimensionar un elemento polarizante en la población que tiene, como digo, un carácter real. Y yo he visto algunos procesos electorales donde se ha logrado, algunos partidos políticos han logrado utilizar esto como estrategia para polarizar y efectivamente ganar las elecciones. Y esto con enormes consecuencias, desde luego, para la sociedad. Cuando uno lo ve así, o sea, a mí la libertad de expresión que se defiende para mí
tiene un límite aquí populista. Me parece que cuando órganos electorales hablan de libertad de expresión sin reconocer este hecho que se da, por ejemplo, en redes sociales y en otros medios, me parece que están presentando la libertad de expresión como una caricatura de algo que no es real. La otra característica que yo he encontrado, y por lo que hace difícil el tratar de limitar, o sea, ese tipo de fenómenos, es que, por ejemplo, en redes sociales las discusiones sobre esos elementos polarizantes toman un día, 2 días, o sea, no es una cuestión que permanezca en el tiempo, pero que tiene un efecto profundo sobre las decisiones de los votantes. Entonces, mi pregunta primero es saber si está, o sea, cómo se ha valorado este otro tipo de mecanismos como el que yo estoy señalando, dentro de estrategias, por ejemplo, como el de la Unión Europea para tratar de limitar la expresión de estas versiones que no son constructivas. Desde luego, yo pienso que eso está amparado en algunas llamadas teorías de la democracia, por ejemplo, la teoría económica de la democracia, pienso que saca provecho de este tipo de aspectos. Pero una cosa que es solo porque me produjo un contraste lo que señaló don Francisco Javier, es que yo me parece que él defendió 2 tesis que para mí son contrapuestas. O sea, por un lado, hablar de soberanía de los estados en un momento para ciertos aspectos, y por el otro, invocar investigaciones internacionales de cómo sabemos para que no violenten soberanía de los países, deberían contar al menos con el acuerdo del país correspondiente. O sea, me parece que veo que hay, por la limitación del tiempo, creo que 2 tesis contrapuestas. Muy bien, muchas gracias, Celso. Tenemos poco tiempo, es cierto, porque algunos de nosotros tenemos obligaciones también laborales prontas. Si os parece, podemos poner como límite, ajustándonos mucho a las -10, por si hay intervenciones. Con respecto a la pregunta de Celso, ¿quieres contestarla? Javier creo que también estará preparando porque tenía una reunión justo después. Quizás, Jorge, quieras contestar a esto. Sí, con gusto. Bueno, coincido con varias de las apreciaciones que realizaba Celso, en el sentido de que, bueno, las estrategias desinformativas, pero también los partidos políticos, lo que tratan es de aprovecharse precisamente es decir, la desinformación se basa en que no se cuentan cosas totalmente falsas, sino cosas relativamente distorsionadas, aprovechándose de tensiones persistentes dentro de la sociedad, ya sea por ejemplo, en España, la cuestión territorial, temas de migración, por ejemplo, etcétera. Entonces, utilizamos hechos como son tensiones preexistentes en la sociedad, es decir, sobre migración, los partidos de izquierda, los partidos de derechas no están de acuerdo, sobre cuestiones territoriales no piensan lo mismo, para tratar de tergiversar y de presentar la realidad de una manera que no es, con intereses ideológicos. Y en ese sentido, sí que es cierto que algo que no ha dicho Celso, pero que de alguna manera no sé si ha venido a insinuar, o por lo menos a mí me gustaría añadir, y es que existe una cuestión como es el sesgo de confirmación, es decir, los partidos políticos saben que, igual que los periodistas, saben que las audiencias muchas veces buscan más reconfirmar sus creencias previas más allá que ponerlas en duda. Por lo tanto, están mucho más cómodos con aquellos que reconfortan sus creencias previas, aunque sea mentira. Por lo tanto, miénteme, pero dame mi mentira, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que ahí hay una cuestión y que evidentemente la falsedad, la diseminación de noticias falsas o de información falsa por parte de los partidos políticos no está penada en las urnas por parte de los electores. A los electores, bajo este sesgo de confirmación, no les importa que les mientan si los que les mienten son los suyos. Por supuesto, son radicales opositores a las mentiras de los contrarios. Y digamos que eran un poco las 2 cuestiones que quería poner sobre la mesa respecto a lo que me ha suscitado el comentario de Celso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Juan Antonio.
ahora. Si no hay nadie, pues yo hago alguna pregunta. Si hay alguna otra, pues yo le cedo la palabra. Pero vamos, solo quería, pues, por ir aclarándonos bien a lo largo de todo el proyecto, pues primero constatar la distancia que hay o la no coincidencia entre lo que es la conciencia social acerca de la verdad, de aquello que es objeto del derecho, aquello que es objeto de la dimensión jurídica. Para los juristas, o digamos, en el ámbito jurídico, solo es objeto una parte de aquello, de aquella conciencia general de la verdad que hay en la sociedad. Y eso pues lleva a que hay mentiras, hay falsedades, hay distorsiones que son irrelevantes desde el punto de vista jurídico, pero de las cuales la sociedad en general tiene perfecta conciencia de verdad y mentira. Entonces eso es importante separar las dos cosas, es decir, no toda formulación o no toda conciencia de verdad es objeto del ámbito jurídico, sino solamente pues aquello que se pueda entender que merece, que puede ser punible de alguna manera, ¿no? Pero la conciencia social de la verdad es bastante más amplia que aquello de lo que se ocupa el ámbito del derecho en general, ¿no? Eso es lo primero que quería simplemente constatar, sobre todo para aclarármelo yo a mí mismo. Supongo que eso para los juristas es una evidencia y no tiene mucha discusión, ¿no? Y luego otra cuestión, otro aspecto también, y es que aquello que se entiende dentro de todo el ámbito general de posverdad tampoco viene a coincidir con la conciencia social de la verdad y la mentira. Tampoco viene a coincidir. ¿Por qué? Pues porque si apelamos a las dos definiciones que se han traído aquí del diccionario de Oxford y el de la RAE, por poner alguna referencia así clara, siempre se alude a una dimensión pública de la verdad. Siempre se alude en los dos casos a una dimensión pública. Hay otro elemento que es decisivo, que es el tema de la intencionalidad, que aquí hoy ha salido muchas veces, ¿no? Pero se alude a una dimensión pública. La conciencia social de la verdad no es solo pública, ni solo es relevante en las dimensiones públicas, en las dimensiones privadas también lo es. La conciencia social, si a mí mi vecino me dice que tiene un yate en Marbella y resulta que no es verdad, me está engañando. Eso no tiene ninguna relevancia, por supuesto, jurídica, supongo, y si no, pues que los juristas me digan lo contrario, pues pero personalmente sí que puede tener una relevancia muy importante, es decir, porque yo me puedo sentir muy decepcionado con que mi vecino me haya engañado, porque para mí el tema de los yates es muy importante, o la confianza en mis vecinos es muy importante, etcétera. Por múltiples motivos, para mí eso, que mi vecino privadamente me haya mentido, con plena conciencia, me haya engañado, puede ser importantísimo, y sin embargo, desde el punto de vista del fenómeno posverdad, es irrelevante porque no tiene ninguna dimensión pública. Entonces, yo esto lo traigo aquí porque siempre, a propósito, en cada sesión y en cada dimensión de las que vamos tratando, pues siempre sale el mismo tema de cómo ir delimitando de la manera más, digamos, más estricta posible qué es eso que llamamos posverdad. Y eso va saliendo siempre y vamos haciendo intentos y sucesivos abordajes del tema, ¿no? Y entonces, por eso yo quería aquí por lo menos traerlo en esas dos delimitaciones, por lo menos, ¿no? Respecto a lo que es la conciencia general de lo que la sociedad entiende por verdad, ¿no?
Solo eso era lo que quería simplemente aportar aquí, ¿no? Por si aclara y nos vamos aclarando poco a poco. Sí, muchas gracias, Juan Antonio. Sí, de hecho, esta mañana lo hemos acotado en parte al principio y planteábamos, al menos lo planteaba yo desde mi perspectiva, que creo que puede ser compartida. No, el derecho no es la solución, tampoco la causa. Es decir, el derecho puede ser un medio y cuanto más temporal, mejor, para poder dar una respuesta a una situación que en determinado momento se puede ir de las manos o se nos va de las manos como sociedad, como colectivo, pero no es la solución. Si todo tratamos de regularlo a través del derecho, estamos coartando las libertades individuales, entre las que se incluye el derecho a delinquir y a mentir. Lo que va a regular el derecho son los efectos, la responsabilidad que se deriva de estas decisiones, pero el derecho a decidir no podemos jamás perderlo, ¿no? Es un derecho fundamental. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que hemos querido dar un poco ese cariz, planteando una situación, viendo cómo puede regularse, pero evidentemente la solución no está ahí. La solución evidentemente, quizá, y por esa razón, ese punto filosófico está al final de este congreso, la parte filosófica, porque es muy probable que ahí es donde esté gran parte de, si no de la solución, del problema, ¿no? Y de ver cómo se puede solventar. Bueno, son ya sí -10, si os parece vamos a dar por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los que habéis asistido tanto esta mañana como esta tarde, que tienen un mérito doble porque han estado en ambas, y por supuesto a todos los participantes de este grupo, que ha sido magnífico y que han hecho un trabajo excelente. Y quedamos ya emplazados, Juan Antonio, para la siguiente, que teníamos fechas, ¿no? Si no recuerdo, Sí, decía... bueno, solamente pues también reiterar el agradecimiento otra vez a Isabel Ramos, a Juan Manuel Faramiñán, Nicomedes Rodríguez, Jorge Tuñón, Javier Roldán, por el esfuerzo doble además hoy, y por la preparación y la profesionalidad con la que habéis abordado esta sesión. Gracias a los asistentes, poco a poco pues vamos avanzando en este proyecto que ya ha tenido varias sesiones en relación con dimensiones y disciplinas como la comunicación, el periodismo, la psicología, la historia, las tecnologías, la economía. Hoy tocaba el derecho, nos queda todavía abordar sesiones sobre la dimensión política, la educación y la filosofía. Entonces invitamos a todos los que estáis aquí pues a que sigáis en este proceso de confrontación y de análisis desde perspectivas muy diferentes. Esta reunión de esta tarde pues forma parte del intento de dar una dimensión pública a este proyecto que estamos llevando adelante entre algunos especialistas en diversas disciplinas, en diversas materias. También tiene una dimensión pública este proyecto en las publicaciones que van a empezar la próxima semana en el periódico Ideal y en el periódico El Salto, y que podréis ir siguiendo quien le pueda interesar. Habrá una publicación regular, semanal, en esos dos periódicos, y luego también habrá una manifestación pública a final de este año, que tendremos un congreso internacional sobre posverdad, y también están invitados ahí todos los que puedan estar interesados en esta temática. Y luego finalmente pues también será una dimensión pública las publicaciones de las que de aquí vayan saliendo. Hay planificadas varias, ya las iremos haciendo poco a poco, y nada más. La próxima reunión será el 22 de abril y ahí se abordará la dimensión política de la posverdad. Mandaremos información, difundiremos lo más que podamos. Gracias a todos y hasta la próxima sesión.